El emperador de Roma fue deshecho por una sola palabra, susurrada en el corazón de su poder, por un esclavo moribundo. Pero esa palabra, como una semilla de roble, tardaría casi 70 años en germinar y romper el mármol. Nuestra historia no comienza en los pasillos dorados del Palatino, sino mucho antes, en el año 70 de nuestra era, en la brumosa y hostil provincia de Germania Superior. Allí, el río Rin no era solo agua, sino una cicatriz líquida que separaba dos mundos, el orden de hierro de Roma y la libertad indómita de los bosques. Al este del río, en la tierra de la tribu de los Catos, el aire olía a tierra húmeda, a humo de leña, y a una tensión ancestral. En el horizonte, las atalayas de la fortaleza de Mogontiacum se erigían como montañas artificiales, una presencia constante y amenazadora, que recordaba a las tribus que el imperio observaba, siempre esperando, siempre hambriento. En este linde sangrante del mundo conocido, el destino de un niño y el de un emperador se entrelazaron en silencio. En ese mundo de árboles susurrantes y dioses antiguos, vivía un niño de 10 años llamado Bercén. Su existencia estaba regida por los ciclos de la naturaleza y las tradiciones de su pueblo. Su aldea, un pequeño claro defendido por una empalizada de madera y un foso poco profundo, era todo su universo. Los días de Bercén transcurrían entre el aprendizaje de las artes de la caza, rastreando ciervos y jabalíes bajo la tutela de su padre, y las noches, escuchando junto al fuego las sagas de héroes y dioses que cantaban los ancianos. Su hermana mayor, Hilda, una joven de 16 años de espíritu fiero, era su ancla. Era ella quien le enseñaba los nombres secretos de los espíritus que habitaban cada arroyo y cada árbol, y quien le insistía en que el verdadero nombre de una persona contenía la fuerza de su alma, una verdad que debía guardarse con celo. Bercén, con sus pequeñas manos, tallaba figuras de animales en trozos de hueso y madera, un don silencioso en un mundo ruidoso de guerreros. Al otro lado del río, dentro de los muros de piedra de Mogontiacum, la vida de Gayo Valerio Águila seguía un ritmo muy distinto. A sus casi 30 años, Gayo era un legionario veterano de la Legio 21 Rapax, un hombre del pueblo de Umbría, endurecido por una década de servicio en las fronteras más peligrosas del imperio. Su rostro era un mapa de pequeñas cicatrices y su mirada, pragmática y cansada. Para él, el bosque germano no era un lugar sagrado, sino un laberinto verde y traicionero lleno de enemigos. Su día a día era una rutina de hierro, instrucción con el gladius, marchas agotadoras, guardias interminables bajo la lluvia y el frío, y el compañerismo rudo y a menudo cruel de la barraca. Sin embargo, tras esa coraza de soldado profesional, se escondía una empatía profunda, un vestigio de humanidad, que él mismo consideraba una debilidad peligrosa. Observaba a sus compañeros, sedientos de gloria y botín, y sentía un cansancio que iba más allá del cuerpo, un peso en el alma por la guerra sin fin. La frágil paz se rompió como siempre ocurría con sangre. Una audaz incursión de los guerreros catos sobre un convoy de suministro romano, encendió la mecha de la represalia. La respuesta del legado fue inmediata y brutal. La Legio 21 Rapax recibió la orden de llevar a cabo una expedición punitiva, una lección de terror y fuego. La marcha de la legión no fue el avance desordenado de un ejército bárbaro, sino el movimiento inexorable de una máquina de matar. El sonido rítmico de miles de caligae sobre la tierra húmeda del bosque era como el latido de un corazón de hierro, un presagio de muerte que silenció a los pájaros. La aldea de Bercén fue una de las primeras en arder, el asalto fue un torbellino de caos organizado. Bercén vio a su hermana Hilda, en un último acto de desafío, arremeter contra un legionario con la lanza de su padre antes de ser abatida por el escudo y la espada. En la confusión, la empuñadura de un gladius lo golpeó en la cabeza, y cayó inconsciente entre el barro y las llamas, dado por muerto. En la aldea de Bercén, la vida olía a humo de leña, a tierra húmeda y a pan de cebada cociéndose sobre piedras calientes. El amanecer no lo anunciaba una trompeta, sino el primer canto de un gallo, y el suave murmullo de las mujeres moliendo el grano. Su universo era un pequeño claro rodeado por una empalizada de roble, un refugio precario contra los peligros del vasto bosque germánico. El sonido que definía sus días era el martilleo rítmico del herrero del clan, un eco metálico que se mezclaba con el balido de las ovejas y las risas de los niños. Bercén, a menudo, se sentaba cerca de la forja, no por el calor, sino por la fascinación de ver cómo el fuego y la fuerza transformaban el metal en herramientas y armas, un milagro cotidiano en un mundo donde la supervivencia dependía de un hacha afilada, o una punta de lanza resistente.
Para el joven Bercén, los días transcurrían en un aprendizaje silencioso y constante. Su padre, un hombre de pocas palabras y manos curtidas, le enseñaba a leer el bosque como un texto sagrado, a distinguir la huella de un ciervo de la de un jabalí, a interpretar el vuelo de los pájaros como un presagio, a moverse entre los árboles sin hacer ruido, convirtiéndose en una sombra más del sotobosque. Mientras otros niños de su edad practicaban con espadas de madera, soñando con la gloria del guerrero, Bercén encontraba su consuelo en la soledad de sus tareas. Su don no era la fuerza, sino la paciencia. Pasaba horas tallando pequeñas figuras de animales en trozos de hueso o madera, un talento que su familia veía con una mezcla de ternura y preocupación en un pueblo que valoraba, por encima de todo, la destreza en el combate. Su ancla en aquel mundo era su hermana mayor, Hilda. Era ella quien llenaba el silencio de Bercén con historias. Junto al fuego comunal, mientras las llamas danzaban y proyectaban sombras monstruosas en las paredes de las casas largas, la voz de Hilda tejía las sagas de sus ancestros, las hazañas de héroes que habían desafiado a los dioses y a los hombres de hierro del otro lado del río. Le enseñó los nombres secretos de los espíritus que habitaban en cada arroyo, en cada roble antiguo, y le inculcó la creencia de que el verdadero nombre de una persona contenía la esencia de su alma, un poder que jamás debía revelarse a la ligera. Hilda poseía un espíritu fiero, un fuego que Bercén admiraba desde su propia calma, y era su protectora no solo de los peligros físicos, sino también de las burlas de los otros niños. La comunidad de los Catos funcionaba como un único organismo, unido por lazos de sangre, honor y un odio profundo y paciente hacia Roma. Las decisiones importantes se tomaban en asambleas de guerreros, donde la voz de los ancianos, cargada de la sabiduría de inviernos pasados, pesaba tanto como la fuerza de los jóvenes. La tensión con el imperio era el aire que respiraban. Desde las zonas más altas de su aldea, en los días claros, podían ver el humo de las chimeneas de Mogontiacum, y el brillo lejano de los estandartes romanos, un recordatorio constante de la amenaza que acechaba al otro lado del Rin. Cada incursión exitosa en territorio romano se celebraba con festines y cantos, pero todos sabían que la respuesta del imperio, aunque tardara, sería siempre desproporcionada y terrible. Al otro lado del Rin un mundo diferente se despertaba con un sonido distinto, el toque agudo y marcial del asterisco bucina asterisco. Dentro de la fortaleza de Mogontiacum, la vida de Gayo Valerio Águila era una sinfonía de orden y disciplina. No había lugar para el caos orgánico de una aldea bárbara, solo para la geometría implacable de la piedra, la madera y la tierra apisonada. Las calles del campamento formaban una cuadrícula perfecta, y el aire olía a cuero engrasado, a metal pulido y al humo de las cocinas del ejército que preparaban gachas para miles de hombres. Para Gayo, este orden era a la vez una prisión y un refugio. Le proporcionaba un propósito claro, y le protegía de la inmensidad verde y amenazante del bosque germano, un lugar que, en sus pesadillas, parecía tener una voluntad propia y malévola. La jornada de Gayo era una rutina inmutable, grabada a fuego tras una década de servicio. Despertar antes del alba, la rápida comida, la instrucción en el campo de Marte bajo la mirada implacable de su centurión. Horas de marcha con el equipo completo, el peso del asterisco lorica segmentata asterisco, el escudo y los asterisco pila asterisco sobre los hombros. Después, el mantenimiento del equipo, una tarea sagrada pues un gladius sin filo o una correa rota, podían significar la muerte. La camaradería de la barraca era ruda, forjada en el peligro compartido y las bromas crueles. Hablaban de mujeres, de vino, y del botín que conseguirían en la próxima campaña. Gayo participaba, pero una parte de él, siempre se mantenía al margen, un observador silencioso en medio del ruidoso engranaje de la maquinaria de guerra romana. Pero bajo el casco de hierro y la disciplina férrea, Gayo albergaba una fatiga que no era solo física. A diferencia de muchos de sus compañeros, que veían a los germanos como bestias salvajes a las que exterminar, él veía algo más. En las raras ocasiones en que capturaban prisioneros, veía en sus ojos no solo odio, sino también un miedo y un orgullo desesperados. Eran hombres y mujeres defendiendo su mundo, su familia, sus dioses. Este atisbo de humanidad compartida era una carga, una debilidad que se esforzaba por ocultar. Recordaba su propia tierra en Umbría, los campos de olivos y la vida sencilla que había dejado atrás, y se preguntaba cuántos de aquellos guerreros del bosque anhelaban lo mismo. Una vida sin el sonido constante de la guerra en el horizonte. Fuera de la seguridad pétrea de la fortaleza, bullía el asterisco Vicus asterisco, el asentamiento civil que vivía a la sombra de la legión.
Era un lugar caótico y vibrante, una mezcla de olores a vino agrio, comida frita y sudor. Mercaderes de la Galia vendían sus mercancías, veteranos retirados regentaban tabernas, y mujeres locales ofrecían consuelo a los soldados por unas pocas monedas. Gallo a veces paseaba por sus calles embarradas, un gigante anónimo entre la multitud. Para él, el asterisco Vicus asterisco era un recordatorio de lo que defendía y, a la vez, de la corrupción que seguía al ejército a todas partes. Era un microcosmos del imperio, una mezcla de culturas, ambición, desesperación, y una violencia latente que podía estallar en cualquier momento por una disputa de juego o una palabra equivocada. La paz en la frontera de Germania era una mentira, una delgada capa de hielo sobre un río profundo y turbulento. Los centinelas en las atalayas de Mogontiacum no bajaban la guardia ni un instante, sus ojos fijos en la línea oscura de los árboles al otro lado del río. El bosque no era un paisaje, era el enemigo. Cada sombra podía ocultar una partida de guerra, cada sonido nocturno podía ser una señal. Los informes de los exploradores hablaban de un aumento de la actividad de los catos, de pequeñas emboscadas a patrullas, y de un desafío creciente en la actitud de las tribus. La tensión se acumulaba lentamente, como la presión antes de una tormenta. Los legionarios la sentían en sus huesos, una ansiedad que se adhería a la ropa como la humedad del Rin. Y entonces, la mentira se rompió. La noticia de la emboscada al convoy de suministros llegó a la fortaleza como una chispa en un polvorín. No fue solo la pérdida de grano y armas, fue la audacia, la humillación, la furia del legado resonó por todo el campamento. La orden fue clara e inmediata, la Legio 21 Rapax marcharía al amanecer. No sería una simple patrulla, sino una expedición punitiva. El objetivo no era conquistar, sino castigar, aterrorizar. En las barracas, el ambiente cambió. Las bromas cesaron, reemplazadas por el sonido metálico de las espadas al ser afiladas, y el olor del aceite en el cuero. Los hombres preparaban su equipo con una eficiencia sombría y resignada. Sabían lo que venía. Iban a adentrarse en el corazón del bosque para quemar, matar y recordar a los bárbaros el precio de desafiar a Roma. La marcha de la legión comenzó al alba, un gusano de hierro y cuero deslizándose por el corazón verde del bosque. El sonido no era de caos, sino de una disciplina aterradora. El golpe rítmico y sincronizado de miles de sandalias asterisco Caligae asterisco sobre la tierra húmeda. Un pulso implacable que hacía enmudecer a los pájaros y vibrar el suelo. Para los guerreros catos, acostumbrados a la emboscada y al ataque desordenado, este avance era una fuerza de la naturaleza antinatural, un monstruo que devoraba el terreno con una eficiencia inhumana. La aldea de Bercén, protegida por su modesta empalizada de roble, no fue un obstáculo, sino una pausa en la marcha. El asalto no fue una batalla, fue una ejecución. Los legionarios no gritaban de furia, trabajaban con la fría concentración del carnicero, sus asterisco pil asterisco volando en una primera oleada mortal, seguidos por el muro de escudos, y el corto y letal trabajo de los asterisco gladius asterisco. En el epicentro de aquel infierno organizado, el pequeño universo de Bercén se desintegró en una cacofonía de gritos, el olor acre de la paja ardiendo y el hedor metálico de la sangre. Vio cómo su padre caía, abrumado por 3 legionarios, pero la imagen que se grabó a fuego en su mente fue la de su hermana Hilda. En un acto de desafío puro y desesperado, arrancó la lanza de un guerrero caído y se abalanzó contra un soldado romano, un gigante acorazado. Su ataque fue valiente, pero inútil. El legionario desvió la lanza con su escudo con un movimiento casi casual, y su espada se movió con una rapidez borrosa. Hilda cayó sin un sonido, el mundo de Bercén se estrechó hasta convertirse en un túnel de terror. Sintió un impacto sordo y cegador en la parte posterior de la cabeza, el golpe del pomo de un asterisco gladius asterisco que no buscaba matar, sino incapacitar. La luz se extinguió y se hundió en la oscuridad, con el rostro presionado contra el barro y las cenizas, un pequeño bulto olvidado en la masacre. Horas más tarde, cuando el sol de la tarde filtraba sus rayos oblicuos a través del humo que aún se elevaba de los escombros, el silencio había regresado a la aldea. Era un silencio antinatural, pesado, puntuado solo por el crepitar de las últimas brasas, y el gemido del viento entre las vigas rotas. La legión principal había seguido su camino, dejando atrás una pequeña patrulla para peinar los restos, para asegurarse de que la lección había sido aprendida,
y no quedaban supervivientes que pudieran contar una historia de resistencia. Gallo Valerio Águila lideraba a este pequeño grupo de hombres. Caminaba entre los cuerpos con la fatiga del profesional, su rostro una máscara impasible que ocultaba el hastío de 10 años de brutalidad fronteriza. Era un trabajo sucio, pero necesario. Contar los muertos, confirmar la destrucción. Una tarea más en un día de tareas sangrientas, un procedimiento estándar en el manual de la guerra de Roma. Fue entonces cuando uno de sus hombres señaló con la punta de su lanza hacia un montón de paja y escombros cerca de los restos de una casa larga. Gallo se acercó, esperando encontrar otro cadáver. En su lugar, vio a un niño. Bercen yacía boca abajo, con la respiración tan superficial que apenas movía su pequeño torso. Su mano, cubierta de hollín, estaba cerrada con fuerza alrededor de algo. Con cuidado, Gallo le dio la vuelta. Los ojos del niño se abrieron de golpe, una mezcla de terror puro, y un desafío tan profundo y antiguo, como el propio bosque. En su palma, Gallo vio un pequeño pájaro toscamente tallado en madera. Uno de los legionarios levantó su espada, con un gesto de pragmatismo cruel. Acaba con el gallo. Es la cría de una víbora. La orden tácita era clara. No dejar testigos, no dejar herederos del odio. Era la lógica fría y despiadada de la frontera. Pero en ese instante, algo en Gallo se rompió. No fue un pensamiento racional, sino una oleada de compasión tan repentina e intensa, que le dejó sin aliento. Vio en los ojos aterrorizados del niño, no a un enemigo, no a la cría de una víbora, sino simplemente a un niño aferrado al último vestigio de su mundo. Quizá recordó su propia infancia en Umbría, o quizás simplemente la humanidad que había luchado tanto por suprimir, finalmente se abrió paso a través de la coraza de disciplina y cinismo. No. Su voz fue un ladrido seco y autoritario que hizo que su hombre se detuviera en seco. Los otros legionarios le miraron con una mezcla de sorpresa y desdén. Gallo se irguió y, con una voz que no admitía discusión, pronunció las palabras que cambiarían 2 vidas para siempre. Asterisco mancipium meum asterisco. Es mi botín. Era su derecho como soldado, una reclamación que nadie podía disputar. Ante las miradas incrédulas de sus hombres, Gallo Valerio Águila se arrodilló junto al niño germano. Dejó su propio escudo y su asterisco gladius asterisco a un lado. Un gesto de vulnerabilidad en un lugar donde la vulnerabilidad era una sentencia de muerte. Descorchó su cantimplora y, en lugar de beber, vertió un poco del vino agrio y barato sobre la herida sangrante en la cabeza de Bercen. El niño se estremeció de dolor, pero no apartó la mirada de los ojos del romano. Luego, sin dudarlo, Gallo agarró el borde de su propia túnica de lino, la tela que llevaba sobre su piel, y rasgó una larga tira. Con unas manos sorprendentemente gentiles para un hombre cuya vida consistía en matar, limpió la herida y la vendó con cuidado. No se dijeron palabras. No era necesario. En el corazón de una aldea aniquilada, rodeado de muerte y odio, un legionario romano y un niño bárbaro, quedaron unidos, no por lazos de sangre o juramentos, sino por un inexplicable acto de piedad que resonaría a través de las décadas. El regreso de la patrulla al asterisco vicus asterisco de Mogontiacum no fue triunfal, sino sombrío y funcional. Los legionarios, cubiertos de barro y salpicaduras de sangre seca, marchaban con la fatiga del trabajo cumplido. Pero esta vez traían algo más que las habituales cicatrices y el botín de metal. Traían un fantasma. La presencia de Bercen, un niño germano aferrado a la túnica de Gallo Valerio Águila, provocó una onda de silencio que se extendió por las calles embarradas. Los mercaderes galos detuvieron sus pregones, las mujeres que lavaban la ropa en los abrevaderos levantaron la vista, y los veteranos que bebían vino barato a las puertas de las tabernas entornaron los ojos. No era la visión de un cautivo lo que les inquietaba, pues estaban acostumbrados a ello. Era la forma en que Gallo lo protegía, la venda de lino blanco en la cabeza del niño, cortada de su propia ropa, un gesto de cuidado tan fuera de lugar en aquel entorno que resultaba casi obsceno. La reacción entre sus compañeros de contubernio fue inmediata y cruel, una tormenta de burlas y desprecio vertida en el calor sofocante de la barraca. Lo apodaron la pequeña sombra bárbara de Gallo, o el cachorro Cato. Para aquellos hombres, cuya supervivencia dependía de una crueldad pragmática, la compasión era un lujo mortal, una debilidad que podía costarles la vida. ¿Acaso no entendía Gallo que estaba alimentando a un futuro guerrero,
a un odio en ciernes que un día le clavaría un cuchillo por la espalda. Le ofrecían en broma sus raciones de vino para ahogar al niño, o le preguntaban si pensaba enseñarle a manejar el asterisco Gladius asterisco. Gallo soportaba el escarnio con la misma paciencia pétrea con la que aguantaba la lluvia helada en la guardia nocturna, su rostro una máscara impasible. Pero por dentro, cada palabra era un pequeño cincel que lo aislaba un poco más de los hombres con los que compartía el pan y el peligro. La advertencia de su centurión, un veterano curtido llamado Lucius Fabius Crispus, no fue una burla, sino una amenaza fría y afilada. Lo apartó del resto del grupo, su voz, un siseo bajo y peligroso cerca de la empalizada del fuerte. No le importaba el sentimentalismo de Gallo, sino la disciplina y la seguridad de la cohorte. «Has traído a la cría de una serpiente a nuestro nido, Valerio», le dijo, sus ojos duros como el pedernal. «Un niño bárbaro no es un perro perdido. Es un recuerdo viviente del odio de su pueblo. Es un espía sin saberlo, sus ojos y oídos absorben todo lo que hacemos, todo lo que decimos». El centurión le recordó que cualquier incidente, cualquier sospecha de traición, recaería directamente sobre él. Su honor como soldado y su propia vida, estaban ahora atados al comportamiento de aquel niño silencioso. Gallo había creado una grieta en la sólida pared de la disciplina romana, y su superior se aseguraría de que él fuera el primero en caer, si esa grieta se ensanchaba. En el asterisco Vicus asterisco, el miedo era de una naturaleza distinta, más supersticioso y visceral. Para los civiles mercaderes, artesanos y las familias de los soldados, el niño no era una amenaza táctica, sino un mal presagio. Era un fragmento del bosque oscuro y aterrador, que se había colado dentro de sus frágiles murallas de normalidad. Las madres apartaban a sus propios hijos cuando Gallo pasaba con Bercen, cubriendo sus rostros como si el niño Cato portara una plaga. Los tenderos lo observaban con una desconfianza helada, y nadie le ofrecía ni una fruta magullada ni una palabra amable. Era un espectro, un recordatorio constante de la violencia que acechaba al otro lado del río y de la precariedad de su existencia, construida a la sombra de la legión. Bercen se convirtió en el depositario de todas las ansiedades de la frontera, un pararrayos humano para el miedo colectivo de la comunidad. Y en el centro de este torbellino de reacciones Bercen permanecía en un silencio absoluto, una fortaleza inexpugnable. Su mundo se había reducido a un tapiz de ruidos incomprensibles y rostros hostiles, y Gallo era su único anclaje, el único punto fijo en un universo que se había desmoronado. El trauma había sellado sus labios, pero no había vaciado su mente. En la quietud de su interior, guardaba como reliquias sagradas el sonido de la voz de su hermana Hilda, el olor a humo de su hogar, y sobre todo, su verdadero nombre, la llave de su alma, que juró no volver a pronunciar jamás ante los hombres de hierro. Su silencio no era sumisión, sino resistencia. Era el último trozo de su identidad que los romanos no habían podido quemar ni arrebatarle, un santuario interior al que nadie, ni siquiera el compasivo pero extranjero Gallo, podía acceder. El entorno de Gallo se transformó sutilmente, contaminado por la presencia del niño. Su rutina diaria, antes marcada por la camaradería ruda de la legión, ahora estaba teñida de aislamiento. Una vieja curandera gala del asterisco Vicus asterisco accedió a cambiarle el vendaje a Bercen, pero lo hizo con la distancia de quien toca algo impuro, murmurando encantamientos en su propia lengua para protegerse del mal de ojo y cobrando a Gallo el doble de lo habitual. Las invitaciones a beber en las tabernas se hicieron menos frecuentes. Sus compañeros ya no compartían con él los rumores o las confidencias con la misma facilidad. El niño, siempre a su lado como una sombra, era un juez silencioso, un peso invisible que alteraba el equilibrio de todas sus interacciones. Gallo había salvado una vida, pero al hacerlo, se había condenado a una forma de soledad que no había conocido ni en las patrullas más peligrosas en territorio enemigo. Con el paso de las semanas, los murmullos y las burlas se apagaron, cristalizando en un silencio tenso y permanente. La comunidad aceptó el hecho con la resignación con la que se acepta un invierno largo o una mala cosecha. Gallo Valerio Águila era ahora el legionario con el fantasma Cato, una rareza, un hombre marcado por un acto incomprensible de piedad. Bercen, por su parte, aprendió a moverse por el asterisco Vicus asterisco, como el agua se mueve entre las piedras, sin hacer ruido, sin llamar la atención, volviéndose casi invisible. El vacío dejado por la destrucción de su mundo, fue llenado no por la asimilación,
sino por un vínculo extraño y tácito con el hombre que lo había destruido y salvado a la vez. El silencio entre ellos se convirtió en su propio idioma, un lenguaje de gestos, miradas y una lealtad forjada en la sangre y la soledad compartida, una semilla que tardaría décadas en germinar. Los años en la frontera del Rin se deslizaron unos sobre otros como las capas de escarcha en un invierno largo. El tiempo, ese escultor paciente y cruel, fue limando las aristas afiladas del trauma y la hostilidad, transformándolas en una cicatriz profunda y silenciosa. Bercen dejó de ser un niño aterrorizado para convertirse en un joven callado, sus ojos claros absorbiendo el mundo romano con una intensidad que a menudo inquietaba a Gallo. Aprendió el latín no en lecciones formales sino en el murmullo de las barracas, en las órdenes de los centuriones, y en las conversaciones de los mercaderes del asterisco vicus asterisco. Ya nadie se burlaba de él. Su presencia se había convertido en una parte tan inseparable de Gallo como su propia sombra. Su vínculo no se construyó con palabras, sino con la rutina compartida, el aceite para la armadura, el pan partido en silencio, una mirada de entendimiento a través del humo de una fogata. El servicio impecable y la pragmática valentía de Gallo no pasaron desapercibidos. Los años de patrullas y escaramuzas le valieron el respeto de sus superiores, y finalmente, el bastón de vid que lo convertía en centurión. Con el ascenso de Gallo el estatus de Bercen también se transformó. Ya no era el cachorro bárbaro de un legionario, sino el asistente de confianza de un oficial. Se movía por el campamento con una eficiencia silenciosa, gestionando las provisiones de Gallo, cuidando de su equipo y anticipando sus necesidades con una lealtad que iba más allá de la servidumbre. Se convirtió en un hombre en la sombra de las águilas romanas, su pasado cato enterrado bajo capas de disciplina y costumbre latina. Observaba a las nuevas generaciones de reclutas llegar a la frontera, jóvenes y ansiosos, y en sus ojos veía el mismo fuego que una vez había consumido su propia aldea. Finalmente, tras 25 años de servir al imperio, llegó el día de la asterisco honesta missio asterisco. Gallo Valerio Águila, con el rostro surcado de arrugas y el cuerpo lleno de cicatrices, recibió su diploma de bronce, una generosa parcela de tierra cerca de Mogontiacum y la plena ciudadanía romana. Su último acto oficial como soldado, no fue firmar un registro ni entregar su equipo, sino llevar a Bercen ante el magistrado local, y concederle la manumisión. Legalmente, Bercen era un hombre libre, un asterisco libertus asterisco. Gallo le ofreció una bolsa de denarios y la libertad de ir a donde quisiera. Pero Bercen, ahora un hombre de 35 años, miró al mundo más allá de la granja de Gallo, y no vio un hogar. Su bosque había sido quemado, su pueblo aniquilado. Su único ancla era el hombre que le había salvado la vida. En silencio, devolvió la bolsa de monedas y se quedó. Su lealtad ahora un juramento libre, no una cadena. La vida en la pequeña villa de Gallo se asentó en un ritmo dictado por las estaciones, no por la asterisco bucina asterisco del campamento. El estrépito de la guerra fue reemplazado por el susurro del viento en los viñedos y el balido de las ovejas. El asterisco gladius asterisco de Gallo colgaba en una pared, una reliquia oxidada cuyo brillo se iba apagando con cada año que pasaba. Bercen, como mayordomo de la casa, dirigía la propiedad con una competencia que Gallo admiraba en silencio. Plantaron olivos, un trozo de la Umbría natal de Gallo en suelo germano, y vieron cómo crecían, lentos y fuertes. Los emperadores en Roma se sucedían, el pragmático Vespasiano, su amado hijo Tito, pero para ellos, eran solo nombres en monedas nuevas, ecos lejanos de un poder que ya no regía sus vidas diarias. El silencio entre los dos hombres se hizo cómodo, un espacio lleno de medio siglo de historia compartida, tan denso y real como las paredes de piedra de su hogar. Pero el tiempo, que había sido su compañero, se convirtió en su adversario final. Las viejas heridas de Gallo comenzaron a doler con la humedad del invierno, y su caminar se volvió lento y pesado. Bercen, cuyo propio cabello se había vuelto del color de la escarcha, lo cuidaba con una devoción filial. Ya no eran amo y liberto, sino dos ancianos al final de un largo camino, dos almas unidas por la sangre, el fuego y una compasión inexplicable. La casa misma parecía envejecer con ellos, la pintura descolorida, el techo cubierto de musgo. El mundo exterior seguía girando, y los rumores hablaban de un nuevo emperador en Roma, Domiciano, un hombre conocido por su ambición y su paranoia. Pero en la quietud de la habitación de Gallo,
mientras la luz del atardecer se filtraba por la ventana, solo quedaba el peso de una vida compartida, y el de un último secreto que Gallo debía confiar antes de que el silencio lo reclamara para siempre. En su lecho de muerte, Gallo Valerio Águila ya no era el centurión cuyo grito podía helar la sangre de un recluta, sino un mapa de piel frágil y huesos cansados. Los inviernos del Rin se habían instalado en sus articulaciones, y cada respiración era un trabajo costoso. Bercen, ahora un hombre de mediana edad con hilos de plata en el cabello, rara vez se apartaba de su lado. Le humedecía los labios con un paño, le ajustaba las mantas y escuchaba los murmullos febriles en los que Gallo revivía viejas batallas y rostros olvidados. El asterisco Gladius asterisco del viejo soldado colgaba en la pared, una reliquia cubierta por una fina capa de óxido, su brillo mortal hacía mucho tiempo apagado. En la quietud de la habitación, que olía a hierbas medicinales y a la proximidad del final, Bercen era el último centinela, el guardián silencioso de una vida que se extinguía, sin saber que estaba a punto de heredar su carga más pesada. Una tarde, cuando la luz dorada del crepúsculo teñía las paredes de la villa, Gallo pareció recobrar una extraña lucidez. Sus ojos, antes nublados, se fijaron en Bercen con una intensidad que no había mostrado en meses. Con un esfuerzo que hizo temblar su cuerpo, levantó una mano huesuda y le hizo señas para que se acercara. Bercen se arrodilló junto al lecho, su rostro a la altura de su patrón y amigo. No era una orden, sino una súplica. El aire se cargó de una solemnidad repentina, el peso de 50 años de palabras no dichas. Gallo abrió la boca, y su voz, un susurro que era apenas un soplo de aire, comenzó a tejer la última hebra de su historia. Un secreto que había mantenido enterrado bajo décadas de disciplina y silencio, un veneno que había llevado solo, hasta ahora. Su memoria, fragmentada por la fiebre, se centró en su juventud, mucho antes de la aldea de Bercen, en los días en que servía en las cohortes auxiliares junto a las tribus aliadas. Habló de un muchacho, no de los catos, sino de los bátavos, una tribu rival conocida por su ferocidad y su habilidad como jinetes. Un joven brillante y despiadado, cuyos ojos ardían con una ambición que asustaba incluso a los romanos. Este muchacho, dijo Gallo, había tomado un nombre romano para ascender, pero su verdadero nombre, el que susurraban sus compañeros con una mezcla de miedo y admiración, era Hagan. Gallo recordó haberle oído jurar una noche, borracho de vino barato y poder, que no descansaría hasta que todo el imperio se arrodillara ante él, que un día vestiría la púrpura. Con el último vestigio de su fuerza, Gallo apretó la mano de Bercen. Júrame que recordarás ese nombre, siseó, su voz repentinamente clara y urgente. Hagan. No dejes que el mundo lo olvide. Bercen, mirando los ojos desesperados del hombre que le había salvado y dado una vida, asintió en silencio. Su gesto fue un juramento más profundo que cualquier palabra. Satisfecho, Gallo Valerio Águila soltó la mano de su liberto. Una paz pareció descender sobre su rostro arrugado. Su último aliento no fue una lucha, sino un suspiro de alivio, el de un soldado que finalmente entrega su puesto. Bercen permaneció arrodillado en el silencio creciente de la habitación, huérfano por segunda vez en su vida, sosteniendo ahora el peso de un nombre que no comprendía del todo, pero cuyo poder sentía como un hierro candente en su alma. La muerte de un patrón era la muerte de un mundo. Sin la protección de Gallo, el estatus de Bercen como hombre libre y heredero de la modesta villa, se desmoronó. Los parientes lejanos de Gallo, que nunca se habían aventurado tan cerca de la peligrosa frontera, aparecieron como buitres, con abogados y documentos que impugnaban el testamento de un viejo soldado que, según ellos, había perdido el juicio. Bercen, el antiguo bárbaro, no tenía a nadie que hablara por él ante la fría maquinaria de la ley romana. En cuestión de meses, fue despojado de todo. Su manumisión fue declarada inválida, su libertad, una ficción. Por un cruel giro del destino, el hombre que había sido reclamado como botín de guerra y luego liberado, fue vendido de nuevo. Esta vez, no en la frontera, sino al corazón del imperio, encadenado en la bodega de un barco con destino a Roma, la ciudad donde un emperador llamado Domiciano construía palacios, mientras un esclavo anónimo llevaba su verdadero nombre grabado a fuego en la memoria. El silencio que se apoderó del peristilo fue más profundo que cualquier grito. Los senadores, hombres acostumbrados a las intrigas y a ocultar sus pensamientos tras máscaras de servilismo, se quedaron helados, sus copas de vino a medio camino de los labios.
La guardia pretoriana instintivamente había desenvainado sus espadas, el acero brillando bajo la luz de las antorchas, pero sus ojos no estaban en el cuerpo inerte del esclavo, sino en el rostro de su emperador. Domiciano, el Dominus et Deus, estaba pálido como el mármol bajo sus pies. Levantó una mano, no con ira, sino con un temblor casi imperceptible, deteniendo a sus guardias. En aquel instante, no vio a un esclavo muerto, sino al fantasma de un bosque germano, al eco de un juramento juvenil, y, sobre todo, al rostro severo y compasivo de Gayo Valerio Águila. La palabra, Hagan, no fue borrada con sangre. Se quedó suspendida en el aire, un veneno que todos los presentes habían inhalado, y que ahora corrompería el poder desde dentro. A casi 2000 kilómetros de distancia, en la brumosa Germania superior, la tumba de Gayo Valerio Águila era una simple estela de piedra, erosionada por décadas de lluvia y viento. Nadie en Roma conocía su nombre, y su único heredero espiritual acababa de morir en un suelo de mármol. La tribu de los catos nunca supo del destino final de Bercén, y por tanto, no hubo lágrimas por él. El Senado jamás honraría a un simple centurión de la frontera. Sin embargo, las historias, como las semillas llevadas por el viento, viajan de formas misteriosas. Años después, cuando el terror del reinado de Domiciano era un secreto a voces, un mercader galo que viajaba por la ruta del Rin, y que había escuchado el relato de un senador caído en desgracia, se desvió de su camino. Encontró la tumba olvidada, y sin decir una palabra, depositó sobre la fría piedra un pequeño ramillete de gencianas azules, flores silvestres que solo crecían en lo más profundo del bosque. No era un tributo romano, sino un gesto del mundo que Gayo había ayudado a destruir y a salvar. Así, la misión de Bercén se cumplió. No vivió para ver caer al emperador. Pues el roble de la verdad tarda en crecer. Pero la palabra que pronunció se convirtió en una fisura en los cimientos del poder de Domiciano, alimentando una paranoia que lo llevaría a su propia destrucción, a manos de su corte. El verdadero impacto no fue la caída de un tirano, sino el eco eterno de un gesto silencioso. La compasión de un legionario anónimo, guardada como una brasa sagrada en el corazón de un niño durante 70 años, había cruzado un imperio para quemar el alma de su hombre más poderoso. El monumento más grande no fueron los arcos y palacios que Domiciano construyó para su gloria, sino la memoria de un acto de piedad en una aldea en llamas, un honor silencioso que demostró que una vida salvada puede convertirse, con el tiempo, en el arma más paciente y letal de todas.